Hoy en Serendipia, escapada de Nueva York. Nos quedamos, pero nos vamos a un lugar de millonarios. Playas infinitas, casas inmensas. Y me pregunto, ¿qué hace un guajiro como yo en los Hamptons? Acompáñame y descúbrelo conmigo. Ya comienza el episodio de hoy. Bienvenido a los Hamptons. Los Hamptons son un conjunto de pueblos costeros en el extremo este de Long Island, famosos por sus playas interminables, casas de verano de lujo y esa mezcla curiosa entre tranquilidad y glamour. Es el lugar donde muchos neoyorquinos escapan cuando quieren desconectarse de la ciudad, pero también donde se organizan algunas de las fiestas más exclusivas de Nueva York. Entre mansiones históricas, viñedos, dunas y pequeños pueblitos con encanto, los Hamptons se han convertido en un símbolo de descanso, pero también de estilo de vida. Y aquí con este sonido maravilloso de las olas, hoy en Serendipia te quiero mostrar otra parte de Nueva York que no se conoce mucho, bueno, sí se conoce, es muy famoso, pero está alejado de la ciudad, a unas 3 horas y media de la ciudad, encuentras este paraíso de Southampton. Vamos a recorrer algunos lugares, te los voy a mostrar en este video, así que quédate hasta el final, hoy en Serendipia desde los Hamptons. Cómo venir sin perder el bolsillo en el camino. En este recorrido te voy a mostrar un poco de esa mezcla de lo sencillo y lo sofisticado, lo natural y lo exclusivo, porque al final los Hamptons no son solo un destino del verano, sino una experiencia. Bueno, vamos a caminar un poco por esta playa. Esta playa es ya el final de lo que es la gran isla, que aquí te dejo en este mapa para que lo veas. El final de esta gran isla de Nueva York. Y son playas muy de piedra, playas del norte, que la gente disfruta. Hay algunos haciendo surfing. Son cosas bastante interesantes y que te voy a seguir mostrando. Que se vea el farito así para allá. Y aquí estamos donde se acaba exactamente Long Island. Este es el faro que marca ese final y hoy en Serendipia lo vamos a visitar. Bueno, aquí compramos el ticket. El ticket vale $15, pero te da acceso a subir allá arriba a la punta del faro. Entonces vamos a ver las vistas desde ahí arriba. ¿Qué te parece? Está grande. Bueno, tampoco, pero está bonito. Y sobre todo porque hay cositas que hacer alrededor. Allá hay un parque, para abajo también. Y antes del faro hay un pueblo, que después vamos a pasar por allá. Está espectacular porque puedes picar cositas, hay muchos comercios locales. Lo vamos a ver ahora en el video más adelante. Sí, y hay muchas cositas locales, estos pequeños negocios locales que son una maravilla. Y estamos en el faro de Montauk, inaugurado en 1796 bajo la orden de George Washington. Es el primero del estado de Nueva York y uno de los más antiguos de Estados Unidos que aún funciona. Lo curioso es que estuvo a punto de desaparecer por la erosión del acantilado donde está construido. En los años 70, una paisajista llamada Georgina Reed ideó una técnica ingeniosa: crear terrazas con plantas de junco para frenar el desgaste del terreno. Gracias a ese método natural y poco común, el faro se salvó del mar y hoy sigue siendo un símbolo de historia y resistencia. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir. No cuesta nada y ayuda mucho. Bueno, sin el micrófono, pero estamos aquí adentro del faro. Vamos a ver cómo se ve maravilloso. Es de
La estructura es muy antigua, hay que tener mucho cuidado al bajar, pero es maravilloso. Bueno, me quité la gorra porque como subimos allá arriba tenía miedo que me la robara. Estamos aquí en el Mount Point Light Station. Como la maqueta que está aquí. Maravilloso. Y bueno, tienen pequeño museíto de las cosas de aquí, de los procesos de construcción. Miren cómo mantener una duna para que la duna no se vaya. Técnicas milenarias. Bueno, en este lugar está el faro, porque aquí los habitantes originarios de esta zona, los Montauk, la tribu Montauk, hacía fogatas aquí en esta colina para que sus canoas y sus pescadores llegaran a puerto. Entonces aquí construyeron este primer faro. Bueno, este no es el primero, pero por eso está el faro aquí, porque en esta colina se hacía. Y cuando llegaron los ingleses le pusieron la colina de las tortugas. El faro de Montauk no solo es una guía a los navegantes, también es un lugar de recuerdo. Cada haz de luz que se proyecta hacia el Atlántico es un homenaje silencioso a los marineros y pescadores que nunca regresaron. Aquí, en lo alto de Turtle Hill, muchos visitantes se detienen a contemplar el horizonte y a rendir tributo a quienes el mar guardó para siempre. El faro, más que una torre de piedra, se ha convertido en un faro de la memoria. Y así concluimos esta visita al faro de Mount Line, aquí en Southampton, en la misma punta donde se acaba Long Island City de Nueva York. Pero vamos a seguir descubriendo pueblitos y más cosas. Así que quédate en Serendipia, dime qué te parece, también comenta algunos comentarios de lo que te parece, de lo que crees de estos lugares que te muestro en este canal de YouTube. Y que en cada lugarcito de estos hay tienditas que tienen cositas, pullovitos. Y a nosotros nos gustan mucho los imanes. Tenemos imancitos, entonces estamos discutiendo si cogemos el de la tortuga, porque esta es la colina de las tortugas, que tiene además el faro, o elegimos el normal, que tiene el nombre del faro. Esto es hecho en una impresora. Pero no, elegimos la tortuguita. Qué rico comer cuando no tiene hambre, ya anda perdido. Encontramos este lugarcito, nos comimos unos, ya ni me acuerdo, boloñesa y un sándwich de puerco. Y ahora un cafezote bien fuerte con azúcar prieta, delicioso. Vamos a seguir explorando el pueblito, porque había que parar un poco, que ya había hambre en las huestes viajeras. Entonces vamos a explorar un poquito el pueblo, así que ahora te invito a que veas un poquito este pueblito de Montauk, aquí al final de Nueva York. Mira esto que cómico. Ay, qué cómico. No, tienditas es lo que se sobra de cositas y de todo para comprar. Es para tumbarte el dinero constantemente. Para tumbártelo. Me gusta esto. Uy. Tampoco lo rompo. Esto es todo de langostas y cosas. Nosotros no comemos tanta langosta. El tarot de los tatuajes. Vamos a sacar una carta a ver cuál. Esta. Aquí. Caballero. El caballero de bastos es la inteligencia, la decencia y la inteligencia.
de la lectura que da. Me gusta esta historia. Se parece al espejo de Blancanieves de la película Blancanieves. Se parece. Voy a poner esto aquí disimuladamente, como si nadie hubiera tocado nada. Este es mi momento. Este es mi lugar. Palo Santo. Hacer brujería. Tú sabes, ¿no? Bueno, voy a aprovechar que está este mapa para ya hacer la explicación del lugar donde estamos. Esto que tú ves acá, acércate aquí. Esto que tú ves aquí es la zona de Nueva York. O sea, este es Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx, todo esto. Y nosotros estamos, bueno, vivimos por aquí, por Astoria, por aquí esta zona. Pero nosotros estamos todo este camino, todo, hasta, es para arriba o para abajo. Me imagino que debe ser abajo hasta aquí. Ahí está el faro donde estábamos nosotros. O sea, este es todo el trayecto. Es un mapa que es de 1819. Un mapa. Una copia de los mapas de esa época. Ok, es una copia, sí, de 1819. Así es como se veía antes. Como es, ¿no? Como se veía antes, ¿no? Como ellos pensaban que se veía. Se veía igual, lo que pasa es que no tenían los instrumentos de hacer los mapas y las historias. Pero bueno, estamos en esta puntita aquí. Por eso decía que es al final de todo Long Island, que se llama la Isla Larga, la Isla Larga. Es todo esto aquí, Queens, Brooklyn aquí, Manhattan, pero estamos hasta aquí. Todo muy maravilloso, todo bello. Bueno, y esta tienda está abierta desde el 92, vistiendo a la gente del pueblito desde entonces. Esas son las maravillas de estos pueblitos. Y nada, vamos a seguir caminando por aquí. El día de verdad que ha estado súper lindo. Y hay muchas como tienditas y cositas de hacer cosas y de disfrutar el día. Está bastante sabroso. Aunque bueno, ya vamos casi acabando y ahora tenemos que regresar a Nueva York y van a ser casi 5 horas de regreso para atrás. Pero bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. Vamos a ver el carro, si no nos llevó la grúa. Y ya de regreso a Nueva York desde Los Hamptons, en este video de Serendipia que te mostramos cómo hacerlo, cómo estar, cómo pues vivirlo y cómo disfrutar de la naturaleza, de estas bellezas, de estas casas hermosas, de todo esto. Si te gusta, deja tu comentario, lo que quieras con este video de YouTube y nos vemos en la próxima. Grabé una despedida, pero no se grabó el audio, pero de todas maneras te la puse. Así que chao, abur. Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio. Serendipia.